Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, amada audiencia, donde quiera que nos estás viendo por estos medios de internet, como es Facebook y YouTube. En esta noche queremos saludarte con la dulce paz del Señor. Un día con mucha actividad, un día realmente con bastantes preparativos, ¿no? En cuanto a lo que es esto del programa Un Encuentro con Jesús, porque pues esto nuestro es llevar adelante estas buenas de salvación, presentar esta solución que necesita el mundo entero. Y en este día estamos prestos a entrar en ese viaje, ¿no? En ese viaje imaginario a través de la palabra de Dios. Vamos a escuchar un poco de música. Tenemos también algo que comentar acerca de lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos una temperatura de 17 grados, bastante linda está la temperatura. No hace mucho frío ni hace mucho calor, pero hay veces, ¿no? El mundo es así, ¿no? Si hace frío, nos quejamos por el frío. Si hace calor, nos quejamos por el calor. Lo que está pasando en el mundo a través de los acontecimientos que uno mira, ¿no? Por la televisión, se informa por la radio, por lo que pasa, ¿no? Más que todo cuando nosotros escuchamos las noticias en los días lunes, en el programa Panorama Cristiano de Noticias, nos lleva a pensar, hermanos queridos, que la situación, el juicio de Dios es inminente, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo esto? Porque los días están como en los días de Sodoma y Gomorra. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Y esto muestra, hermanos, muestra que, por un lado, cuánto Dios odia el pecado. Cuánto Dios odia el pecado. Y por otro lado, muestra que su deseo de que nos acerquemos a Él para buscar protección, para buscar el perdón, ¿no? Para arrepentirnos y poder no estar en esta situación que va a venir a este mundo, ¿no? El gran castigo de Dios por todo esto que está pasando. Según el relato bíblico de Génesis 18, un día dice, llegaron a la carpa donde vivían Abraham y su familia, 3 hombres. En realidad estos eran ángeles. Y durante esta conversación, Dios les revela a Abraham la decisión que iba a destruir esas 2 ciudades. En el libro de Génesis, el capítulo 18, versos 20 al 21, dice, entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Su pecado es gravísimo. Por eso, bajaré a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indican. Y si no,
he de saber. Aquí parece que este Dios no fuera omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente, ¿no es cierto? Nos da a entender esto, porque dice, para ver si realmente esas acciones son. Él conoce todo, Él sabe todo, pero estaba hablando con Abraham para que realmente Abraham pueda pensar que Dios es un Dios de amor, de misericordia y de oportunidades, ¿cierto? Entonces dice que a la ciudad a estas ciudades llegaron 3 ángeles. Ahora, ¿por qué Dios comparte su plan con Abraham? ¿Se ha preguntado alguna vez? ¿Por qué Dios le comenta lo que va a hacer? Y una de las razones, yo creo, hermanos, que puede ser porque su sobrino Lot vivía en Sodoma junto a su familia, ¿no? Y cuando Dios lo llamó a Abraham a dejar su tierra, al lugar que el Señor le iba a mostrar, lo acompañó Abraham, su sobrino Lot. Usted conoce la historia, ¿verdad? Y como los dos tenían mucho ganado, dice la palabra de Dios, y posesiones, la tierra no podía sostenerlos a todos. Siempre había un problema en cuanto a la alimentación del ganado, todo esto, ¿verdad? Esto creó un malestar entre los que trabajaban para ellos. Tuvieron que separarse. Abraham le dejó que eligiera a Lot, ¿no? La tierra donde quería ir con su ganado, todo esto. Y Lot decidió establecerse en Sodoma. En Sodoma, pues era, dice, una tierra fértil, agradable a la vista. Diría, bueno, acá tengo todo para que mi ganado pueda alimentarse, ¿no es cierto? Para sostener a mi familia, todo. Esto creó malestar entre, el problema del lugar, por eso eligió Lot, ¿no? Este lugar donde ya le iba a dar muchas cosas agradables, ¿verdad? Una tierra fértil, agradable a la vista y tierra de regadío. Sin embargo, los habitantes de ese lugar eran malvados y cometían pecados graves contra Dios. Lo dice la palabra. Y con el pasar del tiempo, Dios decidió destruir la ciudad. Porque como hoy, ¿no? Hoy vemos que muy pocas naciones en el mundo tienen como base bíblica la Biblia, la palabra de Dios. Y quizás sus gobernadores, sus gobernantes, son temerosos de Dios. Muy pocos, son contados con la mano. Pues en este caso, Sodoma, donde se estableció Lot, el sobrino, era una ciudad, sus habitantes eran malvados y cometían pecados graves contra Dios. Como vemos en el capítulo 18, 20, 21 que acabo de leerles, ¿no? Y Dios no quería actuar sin asegurarse de que los habitantes de Sodoma estaban tan inclinados a hacer el mal, que no tenían temor de Dios. Hoy vemos cómo está, hermanos, el mundo entero. Increíble. Cómo avanza el mal a pasos agigantados. No hay temor a Dios. Encima blasfeman, ¿no? contra Él, contra su palabra. Como Dios conocía, ¿no? Esta situación, igual, Dios no quería actuar sin asegurarse, ¿no? Por eso envió a 2 ángeles, dice, en forma de hombres. En realidad eran 3 ángeles, ¿no? En forma de hombres a la ciudad, para encontrar por lo menos una razón para no destruir. Mire usted, la benevolencia de Dios. Dios conocía el cariño de Abraham por Lot y su familia, ¿no? Todo tío, ¿no? Los quería mucho y sabía que intentaría interceder, ¿no? En favor de ellos y de la ciudad, y así fue. Por eso que nosotros tratamos de llevar la palabra,
de hablar a la gente, para hacerles escapar del juicio de Dios, ¿no? Para que realmente sean salvos en el momento de lo que Dios va a hacer a esta tierra. Y Abraham le dijo a Dios, ¿no? En el capítulo 18 de este libro de Génesis, 23 y 24, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí? Intercediendo a Abraham. Qué tremendo, hermano. Luego de un rato de negociaciones, podemos ver acá en su palabra, ¿no? Dios le aseguró a Abraham, mire cómo es Dios, ¿no? Que no destruiría la ciudad si lograba encontrar, aunque sea 10 justos. Pero la triste realidad, hermanos, es que ni siquiera 10 justos hubo en la ciudad. Lo peor, que cuando los ángeles llegaron a Sodoma, encontraron con Lot. Querían pasar la noche en la plaza, pero Lot los invitó a venir a su casa. Dice que el resto del pueblo se enteró de esto, formó un tumulto, dice, frente a la casa de Lot. Y esos hombres del pueblo, este tumulto de hombres, intentaron sacar a los dos visitantes, o sea, los ángeles, para acostarse con ellos. Mire, hermano, de lo que era esa ciudad. Fuera de adúlteros, fuera de fornicarios, fuera de homosexuales, de lesbianas. Mire lo que estaba pasando, hermano. Los quisieron sacar de la casa de Lot, ¿no? Para acostarse con él. Los ángeles, dice la palabra, que dejaron ciegos a todos los que intentaban derribar la puerta. E indicaron a Lot, como había mandado Dios, ¿no? Salir de la ciudad junto a su familia, la ciudad sería destruida inmediatamente, porque habían comprobado los ángeles, los servidores de Dios, habían comprobado la gran perversidad de sus habitantes. Ahora, Lot y su esposa y sus 2 hijas lograron salir junto con los ángeles antes de que las 2 ciudades fueran destruidas con lluvia de fuego, dice la palabra. Lluvia de fuego y azufre de parte de Dios. Génesis 19, 23 a 25. Lot era el único justo. Quedaban otros, ¿verdad? Y Dios guió a los ángeles para que lo pusieran a salvo. Ahora, ¿por qué? Uno se pregunta, ¿no? Vuelve a preguntarse uno, quizás puede ser permisivo en muchas cosas, ¿no? Y dice, pero ¿por qué Dios destruyó las ciudades? ¿Por qué las destruyó? Y bueno, porque el castigo a Sodoma y Gomorra no fue una idea repentina de Dios. No es que Dios de la noche a la mañana dijo, quiero destruir esta ciudad porque se me antoja o se me place destruirla y ya. Dios no hace, dice que no quiere el mal para los hombres. Dios quiere que lleguen al arrepentimiento. Todos. Por eso, de tal manera, dice la Biblia, de tal manera, Dios amó tanto a la humanidad que envió a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario. A través de la Biblia, hermanos queridos, del libro de Génesis al Apocalipsis, encontramos pasajes que muestran la gran decadencia moral en todo tiempo. Aún ahora la decadencia moral, no es que yo digo, sino que usted está viendo lo que pasa. Total decadencia moral.
estaban sumergidos desde estas dos ciudades, habitantes desde hace mucho tiempo. Bueno, porque como piensan que Dios es amor, Dios no puede castigar. Hermanos, Dios dice que retarda su ira, ¿no?, sobre esta tierra, porque no quieren que nadie se pierda, que todos lleguen al arrepentimiento. Pero va a venir el día, hermanos. Y a veces ya me da, ¿cómo le puedo decir? Me da temor, ¿no? Que realmente no estemos esperando esa venida del Señor. Como que estamos letargados, estamos como dormidos espiritualmente. Porque la iglesia no está moviéndose. Una que otra iglesia sí, por supuesto, pero las demás iglesias están unidas. Esto es lo que está aconteciendo en Estados Unidos. El avivamiento que empezó en la universidad en Asbury. Algo del mover de Dios, porque Dios dice, bueno, vamos. Y es hora. Cualquier momento esto va a pasar. Como pasó, ¿no? Destruidos por fuego y azufre, dice. Ahora, uno también se pregunta, ¿no? ¿Había perdón para Sodoma y Gomorra? Dios hubiera levantado esa sentencia sobre estas dos ciudades. Sí, seguramente que sí. Vemos muchos casos en la Biblia. Cuando se le mandó a Jonás a predicar contra la destrucción de Nínive, donde obedecieron, los gobernantes obedecieron, hicieron entrar en ayuno. Y Dios sí se arrepintió. Dios está, hermanos, siempre con sus brazos abiertos y dispuesto a perdonar. Puestos a perdonar. Pero es necesario que vayamos a Él. Pidos algo necesario. Había perdón para Sodoma y Gomorra. Habitantes solamente necesitaban reconocer su pecado. Hoy en día, sepa el ser humano reconocer su pecado ante Dios y pedir perdón. Y Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Mire usted, ahí está. Si confesamos nuestros pecados, hay una oportunidad. ¿Por qué el ser humano tiene que pasar por esta situación? Hoy mismo, ¿no? Vemos. Hay veces personas que me preguntan por qué Dios permite la maldad, por qué al que hace bien las cosas le van mal. Que Dios es un Dios justo. Dice que Él hace salir a justos, el sol a justos y a pecadores. Mire usted. Entonces, si estas ciudades se hubieran arrepentido, seguro que no las hubiera destruido. Pero estaban totalmente contaminados. Realmente estaban con la conciencia adormecida. Ya Dios se había levantado la barrera y estaban totalmente en una decadencia moral tremenda. Ya no había solución. Es como aquel que ya tiene un cáncer terminal y ya está, se va. Dios en su palabra dice: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y se volviere de sus malos caminos, yo lo perdonaré, sanaré su tierra. Hay todavía oportunidades. Los únicos que no van a ser perdonados, dice la palabra, son los que se deleitan en su pecado y no reconocen que necesita perdón. Ya es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando pedimos perdón a Dios,
sea por cualquier pecado, porque para Dios no hay pecado chico, pecado grande, no. Pecado es una transgresión a las leyes conocidas por Dios, por una voluntad. Entonces, Dios, cuando pedimos perdón a Dios, sea cualquiera el pecado, Él nos perdona, nos ayuda a vivir una vida conforme a su voluntad. Usted lo ha visto, usted lo ha experimentado en su vida. No es que yo lo diga. ¿Verdad? En 1 Corintios el apóstol Pablo lo dice muy claramente, ¿no? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y ya han sido justificados en el nombre de Jesucristo por el Espíritu Santo, por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso el perdón de Dios es completo. Él nos lava, nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hace? A través del sacrificio. El sacrificio de Jesús nos hizo santos. El pasado se borra. Pablo dice, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las viejas pasaron. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. ¿Verdad? Para terminar este tema que la verdad es preocupante porque no hay síntomas de arrepentimiento. No hay... esto tiene que empezar por los gobernantes, ¿no? Hay países donde no quieren saber nada de la Biblia, nada de Jesús, nada de Dios. Niegan a Dios con sus actos. Entonces, el paralelismo con estos tiempos es real. La Biblia menciona que en el fin de los tiempos, como habla Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, también habla en el libro de Mateo, en los capítulos 21 al 23. Dice que en los fin de los tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, la humanidad experimentará una gran decadencia moral y una inclinación, un aumento de la inclinación al pecado. Y la Biblia pone como ejemplo, ¿no? En el Nuevo Testamento a Sodoma y Gomorra. Y enfatiza en estas cartas el castigo que vendrá sobre los que no se arrepienten de su maldad ante Dios. Hay arrepentimiento. Se comete pecado sin el temor a Dios y uno lo olvida, total, al día siguiente es otro día y ya. Está aumentando, dice la palabra de Dios, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Lo dice muy claro. El Evangelio de Lucas, el capítulo 17, versos 28 y 29 dice: lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Dios me hace mención de este acontecimiento. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. ¿Esto pasa hoy? Sí. Pero en el sentido figurado, ¿no? En este caso comían y bebían, compraban y vendían, porque eso no es malo, ¿no? Comer y beber. No, está hablando de lo que estaba pasando realmente en cuanto a la obediencia a Dios. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así como en el diluvio. Acabó con todos. Solamente la familia de Noé se salvó. ¿Y usted? Es que cuando Dios
dice algo, se cumple. Imagínense si Dios le hubiera dicho a Noé, Noé, vos tenés que cerrar la puerta del arca, cuando ya, después que has entre tu familia. Miren si algunos se arrepentían en el último momento, ¿no? Seguramente que, o no se arrepentían. Y de hecho, Noé, por favor, haznos entrar al arca porque está lloviendo y demasiado están subiendo las aguas. No. Hubiera dicho, capaz Noé hubiera dicho, bueno, pase. El ser humano es así, ¿no? Es benevolente en cuanto a sus intereses, ¿no? Pero ¿qué hizo? Dios dice que cerró la puerta. Los hermanos queridos, dice que en Sodoma y Gomorra Dios llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Hermanos queridos, Dios es justo y castigará el pecado. Pero Dios también es un Dios de amor y nos da oportunidades mientras que hay vida, mientras que estamos en el momento, en el tiempo de la gracia. Oportunidades para que nos demos cuenta de las cosas que estamos haciendo y que no estén de acuerdo con su voluntad. Le pidamos perdón. Nos muestra a través de nosotros los que vamos llevando la palabra. ¿Verdad? Su mayor deseo, hermanos de Dios, es que nos arrepintamos del mal que hemos hecho. Del mal que hemos hecho. Y bueno, aceptemos como nuestro Jesús, como nuestro Salvador a Jesús. Esto es lo que Él quiere. Segunda Pedro, el capítulo 3, el verso 9, dice, el Señor, acá está lo que quería, lo que en un principio les dije, ¿no? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Algunos dicen, no, pero no viene, no va a venir nada, no pasa nada. Sí pasa, ¿eh? Más bien, dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Hermanos queridos, no sé cuál es la situación, pero llegará el día, hermanos, en que todo lo que hoy tenemos y vemos se va a terminar. Todo va a ser destruido. Lo explica Pedro en una de sus cartas. El fuego va a consumir todo. Aunque la maldad está creciendo en nuestro alrededor, nosotros vemos por las noticias, por lo que es la tecnología, muestra todo en tiempo real, ¿no? Aunque la maldad crezca y a nuestro alrededor, debemos de mantener nuestros corazones alerta a la voz de Dios, ser sensibles a la voz del Espíritu, vivir una vida en santidad, alejados del mal, del pecado. Y ahora hermanos, hay realmente una batalla, tenemos enemigos como la carne, el diablo y el mundo. Tremenda la lucha, la batalla. Es muchas veces una batalla desigual. Nosotros tenemos la armadura de Dios. Tenemos que estar alertas a la voz de Dios. Siempre podemos venir a Dios ante Él en arrepentimiento y recibir su perdón. Porque todos pecamos. En el día, ¿quién no pecó hoy, en el día de hoy? Todos. Cuando llegue la hora de ir a descansar, tendré que hacer un recuento, pedirle perdón. Todas las cosas que hice hoy mal. Si Él viene esta noche, si Él viene este día, yo quiero irme con Él. No quiero estar en ese lugar donde va a llover fuego del cielo. Hermanos, yo creo que estos ejemplos que leemos en la Biblia son para prestar atención a lo que estamos viviendo. No es que estamos viviendo tiempos lindos, no. Vemos lo que está la maldad avanzando. El enemigo está tomando terreno aún entrando a las iglesias. Sí.
A veces ya en las iglesias no se predica fuerte, pero el temor de que, bueno, los hermanos se van a buscar, se van a ir. Entonces se tiene que predicar fuerte contra el pecado, ¿verdad? Y esto es importante. Vamos a escuchar un tema musical, sí, y estamos mientras tanto meditando en esto, reflexionando en esto que realmente está pasando en el mundo entero, ¿no? Y puede pasar como Sodoma y Gomorra. Y va a pasar seguramente. Escuchemos un tema musical, ¿sí? Porque todos los momentos son especiales con Dios. Te invitamos a continuar con nuestra música. Radio Vida Nueva Online. Play Store Vida Nueva Online. Tu radio amiga. Difundiendo todo el consejo de Dios. Siento en mí la felicidad, mi mundo hoy cambió, puedo ver la luz. Hoy al fin respiro paz, Señor, renuncié a la oscuridad. Mi lucha y temor encontró tu amor. Hoy al fin rompo las cadenas en el nombre de Jesús y puedo ya sentir tu espíritu de paz. Hoy al fin mis rodillas y te doy gracias, Señor, por siempre alabaré tu nombre, mi Dios, tu gloria cantaré. Al fin logro despertar, siento en mí la felicidad, mi mundo hoy cambió, puedo ver la luz. Hoy al fin respiro paz, Señor. Renuncié a la oscuridad, mi lucha y temor encontró tu amor. Hoy al fin rompo las cadenas en el nombre de Jesús y puedo ya sentir tu espíritu de paz. Hoy al fin doblo mis rodillas y te doy gracias, Señor, por siempre alabaré tu nombre, mi Dios, tu gloria cantaré.
Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Este programa está diseñado para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido, basado en la Biblia, para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Nos encantaría tenerlos a bordo en este viaje emocionante de aprendizaje y crecimiento espiritual. Únanse a nosotros en Estudios Bíblicos Vida Nueva Online y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y fresca. Querido Dios, gracias por estar conmigo cuando nadie más estuvo. Así sentimos la palabra de Dios. Así somos nosotros. Radio Vida Nueva Online. Estamos conectados con vos. Estás conectado a tu programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios al mundo. Un Encuentro con Jesús por el canal de YouTube, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Dirige Rodolfo Vargas. Tu palabra es verdad presenta desde lo alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali. Palabras que salvan. Vivimos en un mundo de palabras. Acusamos el cansancio y la molestia de tener que estar escuchando todo el día palabras que no dicen nada o dicen lo opuesto a lo que quieren decir. Palabras que halagan y palabras que amenazan. Palabras que seducen y palabras que engañan. Nunca debemos estar completamente seguros de creer lo que escuchamos o fiarnos de lo que leemos. Pero ¿qué diferencia hay cuando nos volvemos a la palabra de Dios? La Biblia es la palabra eterna de Dios. Su palabra crea y da vida. Su palabra, la palabra de Dios, nos llega firme y vivificante en las páginas de su libro, en el silencio de nuestro corazón, en los cantos de los pájaros y en la encarnación de su Hijo, el Verbo que es verdad y vida frente a la mentira que es este mundo. En su hermosa palabra no hay engaños, no hay mentiras. Su palabra nos da paz, alumbra nuestro camino. Sus promesas nos dan esperanza. La contemplación de su palabra es nuestro refugio y refrigerio en medio de la avalancha de palabras falsas que nos inundan todo el día. Su palabra es nuestra salvación. Entréguese hoy mismo a la reflexión de la palabra de Dios. Nunca se arrepentirá de haberlo hecho. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de impurezas, refinada 7 veces. Gracias, Señor, por tu palabra. Que Dios lo bendiga. Hermosa reflexión que nos trajo Pastor Sinali, siempre él con esas reflexiones cortitas, pero que tienen un contenido muy especial, muy profundo, ¿verdad? Y esto nos ayuda a seguir adelante. Y hablaba acerca de la palabra. Qué hermosa la palabra de Dios, que nosotros podamos entender que esto es nuestro alimento y es lo que nos edifica y lo que nos mantiene firmes y hace crecer nuestra fe. Y hablando de la palabra, estuve hablando el día lunes, dando una noticia el día lunes en el Panorama Cristiano de Noticias, perdón la redundancia,
acerca de un pastor en Estados Unidos, John Piper, que él nombraba 6 razones bíblicas, hablando de la palabra, ¿no? Porque al fin y al cabo, la que tiene autoridad es la palabra. Puedo tener muchas opiniones, quizás algunos no van a estar de acuerdo con mis opiniones, pero la palabra es la verdad, esa es la verdad, no hay otra. Y nombraba 6 razones bíblicas que destruyen los argumentos de esta ideología de género que está realmente causando mucho daño en Estados Unidos, ¿no? A los niños y también al cambio de sexo. Y él decía que hoy los padres tienen que luchar, ¿no? Una intensa lucha para proteger a sus hijos de este tipo de ideologías que está realmente haciendo daño a los niños. Y el pastor reconoció, ¿no? Que siendo también un lector asiduo de la palabra, vio que había 6 razones fundamentales en la Biblia. Porque allí es una batalla, en Estados Unidos se está realizando una batalla tremenda, porque cada uno busca tener la razón. Estos del movimiento LGBT buscan la razón, se justifican y realmente, mientras tanto los evangélicos estamos a veces preocupados en otras cosas. Pero en este caso, este pastor John Piper encontró, ¿no? Reconoció 6 razones fundamentales en la Biblia y que realmente padres creyentes tienen que estar firmes en este tema. Tenemos que ser conocedores de la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca de estos temas? Estuve por entrevistar a una persona, a una hermana en Cristo, una hermana, y hacerle unas preguntas acerca de este movimiento. ¿Qué opina? ¿Cuál es su parecer? Ella es profesora y atiende a los niños, ¿no? Enseña a los niños de corta edad. Pues, quizás uno no dice, pero en América todavía esto no está funcionando, pero sí puede llegar, hermanos. Pues tenemos que estar preparados. Y él decía que decía, ¿no? Que lo dejan elegir la mayoría de lo que quieren hacer. Nosotros, por supuesto, dice, vemos mucho peligro en este método parental. Ahora, vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? A ver lo que él mostró acerca de estas 6 razones. La primera está basada en Génesis 1:26. 1:26. Si vamos a la palabra de Dios, vamos a ver que Génesis, Antiguo Testamento, 1, versículo 26. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar y las aves del cielo, y los animales domésticos, los animales salvajes y animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. ¿Qué tal? Hombre y mujer los creó. Entonces, no se creó un tercer sexo. Dios no creó un ser humano genérico, ¿no? Diseñado para elegir su sexo. No. Ya estaba definido su sexo. Él creó a los hombres para que fueran hombres y a las mujeres para que fueran mujeres. Para los niños, usted como papá, ya no, tienen que aprender los niños y las niñas esto, ¿no? Que desde el principio de sus vidas, que son hombre y mujer como algo maravilloso. Esto es importante. No hay un tercer sexo, no. Acá la Biblia dice que Dios creó hombre y mujer para formar una familia, ¿no? Entonces, yo digo, ¿dónde está el tercer sexo? ¿Cuál es la...? Porque esas ya son desviaciones. El enemigo pone en el corazón de esta persona, ayudado por la no
enseñanza, por la no guía de los padres, quizás no les interesa por ahí, pasan estas cosas. Una segunda razón, este pastor John Piper citó Génesis 2:24, donde dice que Dios creó a Dios creó al hombre, varón y hembra, dice, para que hubiera una hermosa, feliz y fructífera complementariedad en el matrimonio. Vamos a ver lo que dice Génesis 2:24. Génesis 2:24. 2, versículo 24. Dice, esto explica un verso antes, dice, al fin, dice, entonces el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y le presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. ¿Qué le parece lo que dice la palabra? Estoy leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Se da cuenta? Entonces Dios creó, hermanos, a estos dos únicos géneros, para que en unión perfecta pudiera dar su fruto de cómo se complementa el matrimonio, en base a esta hermosa visión de Dios, ¿no? Hombre y mujer. De una costilla del hombre sacó a la mujer, no a otro hombre, ¿no? A una mujer. Y él pudo decir, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué hermoso, hermano. Esto es lo que muchas veces no se entiende, ¿no? Ojo, ya sea que se casen o no, puesto el hombre y la mujer, debemos criarlos con la convicción de que la diferencia entre niños y niñas está diseñada para este hermoso resultado, la unión de una sola carne en el matrimonio de un hombre y una mujer. Estas son palabras del pastor, ¿no? Estoy comentando de la noticia que pasamos el día lunes, que me pareció algo importante, ¿no? Explicar acá en el programa. Dice, ahora el diseño de Dios de la unión en una sola carne del hombre y la mujer en el matrimonio, en el acto sexual, es una confirmación de que la forma en que nos creó no es despreciable. Dice, era parte de su plan para nuestro bien, para llenar la tierra, para nuestro gozo, para nuestro disfrute. Y los niños, dice el pastor, y niñas deben ser educados para este resultado natural de su sexualidad. La unión del hombre y la mujer, el resultado, una nueva vida. Ya que la mamá tiene que llevar en su vientre 9 meses, y han salido en noticias tremendas. Hombres que están embarazados con una semejante panza. El enemigo ha distorsionado todo. ¿Cómo puede ser, no, que un hombre pueda engendrar, pueda estar embarazado, ¿no? El hombre engendra, por supuesto. Tremendo. En tercer lugar, dice, otra razón 3. Pastor citó, dice, los libros de Efesios, Timoteo y Colosenses, diciendo que para Dios es tan importante esta parte de la humanidad que en base a ellos Él ha dado el liderazgo. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 12, Él asigna a los hombres la autoridad de enseñar y de gobernar en la iglesia. Figura la palabra hombres. Está haciendo referencia a la palabra hombres, generalizando tanto hombre y mujer. Específicamente, dice, el hombre sea marido de una sola mujer
Y en ese contexto vemos que hay hombre y hay mujer. ¿Verdad? En Efesios 5, 22 a 24 y Colosenses 3, 18 y 19, atribuye la jefatura de la casa al esposo y padre. Bien. Esposo, esposa. Hombre, mujer. La fuerza natural superior de los hombres se destaca en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 7. Porque es que Dios ha creado al hombre con características distintas a las de la mujer. Y cuando Pedro habla de esto, dice que a la mujer se debe recibir en la mujer un honor especial y ser tratado como a vaso más frágil. Y vemos la primera carta de Pedro, el capítulo 3, verso 7. Vamos a ver. Nuevo Testamento. Primera carta de Pedro. 3:7. Primera carta de Pedro, 3:7. 3, verso 7. Dice, de la misma manera, maridos, hombre, tienen que honrar a sus esposas, mujer. Cada uno viva con su esposa, mujer, y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa igual del regalo de la vida nueva que Dios le ha dado. Trátenla como es debido. Y en la Reina Valera dice, traten como un vaso más frágil. Todo por la fuerza, ¿no?, que tiene el varón. Dios especificó muy claramente la diferencia. Y esto está explicando el pastor, ¿no?, acerca de lo que es este movimiento. Quiere tergiversar las cosas de Dios. Como cuarto punto, el pastor instó a los padres siempre a animar a sus hijos a respetar su género y no a adoptar otros estilos que no sean adecuados a su sexualidad. Dice el pastor, deben animar a sus hijos no a adoptar formas afeminadas de vestir o de actuar. Y no deben alentar a sus hijas a adoptar formas masculinas de vestir o actuar. La Biblia advierte a los niños y hombres, por ejemplo, contra el afeminamiento. Dice, ningún afeminado entrará en el reino de los cielos. Deben moverse en contra de los peinados culturales confusos. Por ejemplo, aquellos que tienen el cabello largo, que por ahí usted lo ve de espaldas y no sabe si es hombre o mujer. No está hablando de culturas donde realmente, por el hecho de que ellos ya han asumido eso, hacen crecer sus pelos, sus rastas o no sé qué otras cosas más. Algunas tribus que hicieron esto, pero estamos hablando que la Biblia es transcultural. Y tratemos, como dice el pastor, a los niños desde pequeños a vestir como hombre y como mujer. Algunos dirán, no, pero eso ya está pasado de moda. Porque lamentablemente es eso, hermano. Buscamos siempre justificativos como para no hacer para desvirtuar el diseño que Dios hizo de la familia, del hombre y de la mujer. ¿Qué hacemos? Ahora las jugueterías en Estados Unidos están en las escuelas diciéndoles que en los juguetes no hay juguete de hombre ni de mujer, ni de niño ni de niña. Todos son iguales. Porque estas son tendencias para desviaciones. ¿Cierto? Entonces, la Biblia advierte sobre esto. Y nosotros como padres tenemos que orientarlos. Más que todo si usted es un padre cristiano, porque el pastor está hablando esto en una reunión, en una reunión de la iglesia para hablar de este tema, ¿no? Y también dice en Deuteronomio 22:5, mire usted lo que dice.
advierte a los hombres y mujeres contra el travestismo. Ver, vamos. Deuteronomio 22:5. Ahora sí. Deuteronomio 22:5. Antiguo Testamento. Deuteronomio 22, verso 5. Dice la palabra de Dios, siempre en esta nueva traducción viviente, ¿no? Una mujer no debe vestir con ropa de hombre. Y un hombre no debe vestir con ropa de mujer. Cualquiera que hace algo así es detestable a los ojos del Señor tu Dios. En la Valera dice, es abominable a los ojos de Dios. ¿Te das cuenta? Pero lamentablemente hoy nos hemos acostumbrado tanto a ver estas cosas. Antes, por ejemplo, en los kioscos no se permitía poner revistas con las portadas de mujeres desnudas o semidesnudas, pero ahora es algo común. No pasa nada. Los niños desde primeras edades están ya enseñándoles a mostrar ese cuerpo. O viceversa, ¿no? Tremendo. Está pasando como lo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Estamos en el mismo. Hay un paralelismo muy serio, hermano. Con Efesios 6, el pastor John Piper quiso mostrar la razón 5 con el capítulo 6. Dice que la disciplina debe ser fundamental en la crianza de los niños y también la amonestación. Esta instrucción con respecto a la sexualidad abarca al menos estos 4 puntos anteriores. Tiene que haber tiene que haber disciplina que va a ser fundamental en la crianza de los niños y la amonestación. No estamos diciendo violencia, estamos diciendo agresión física. Tiene que haber disciplina. Por eso el proverbio nos dice que debemos de instruir al niño en su camino. Es necesario, porque los niños a una edad de 2, de 3, de 4, 7, 8, 10 años, son esponjas, están absorbiendo todo. Tenemos que tener cuidado. Imagínese ese programa no sé si era en Canadá o en Lisboa, no sé, no me acuerdo el lugar. Un programa de niños, presentaron a 4 personas, 4 o 5 adultos, que mostraron sus mutilaciones en sus cuerpos para cambiar el sexo. Y el presentador decía, bueno, los niños ahora van a tener que hacer algunas preguntas por lo que están viendo. Hermanos, es tremendo. Tremendo lo que está pasando. ¿Verdad? No hay temor a Dios. Entonces, el clamor de la iglesia tiene que subir al Señor. Esto ya no va más, no da para más. Si el pastor dice, ¿no? Si el pastor dice, si los padres no ayudan a sus hijos de manera natural y feliz a crecer hasta convertirse en hombres maduros o mujeres maduras, pueden estar sirviendo a una ola de rebelión cultural contra Dios, que no solo es destructiva para sus hijos, sino también para sus nietos, para sus hijos, el mundo en general. Por eso es necesario, hermanos, en la iglesia que se hablen de estos temas. Tenemos que hablar en las iglesias de estos temas. Se puede pasar por alto porque este movimiento está llegando realmente a lugares tremendos como para bombardearlos y cambiarles. Mire, esta Disney, empresa, cómo está cambiando el rumbo, ¿no? Y como a los chicos les gusta ver los dibujitos, en esta última película que fui a ver de Mario Bros,
algunos movimientos había en Estados Unidos, que padres de familia, ¿no?, que también están en contra de muchas cosas. Dice que ojo, que esta película, la verdad que arrasó con todo, ¿no? Muy taquillera. Pero que vemos que el acosamiento del hombre hacia la mujer. Ese monstruo, que le quiso, como le puede obligar a que se case con ella, ¿no?, a la princesa. Si no, le iba a matar a uno de sus súbditos. ¿No? El enemigo está así, está tratando de felicitar aún a esta película porque no hubo necesidad de ningún personaje, ningún actor del movimiento de ideología de sexo. Sin eso, mire lo que arrasó. Pero hay cosas que también no están correctas. ¿Y qué más dice el pastor? Bueno, eso es todo lo que él apuntó en las 6 razones, ¿no? Y la última razón, como dijimos, ¿no?, es que en la iglesia tenemos que recalcar que existe una lucha para proteger a nuestros niños de la ideología de género. El tema, hermanos, debe ser tratado, decía el pastor, con urgencia especial. No sé, hermanos, qué les esperará a nuestros nietos, bisnietos en estos últimos días de la humanidad, donde la tecnología ha llegado al punto extremo de inteligencia artificial, que tiene ahora un avance tremendo, va a causar muchos problemas. Ya en el programa de noticiero había hablado algo sobre esto, ¿no? Está pasando muchas cosas malas. Bueno, hermano, esto quería comentar con ustedes en el programa, de lo que es necesario, ¿verdad?, acerca de esto, lo que está pasando. Escuchamos un tema musical y luego estamos, hermanos queridos, con el libro de Esther. Vamos a ver en este viaje a través de la Biblia, vamos a ver el libro de Esther, un libro muy hermoso, un libro realmente que, aunque no se menciona a Dios, pero él actúa, ¿no?, en cada episodio a través de personas. Y voy a leerles antes de que vayamos a eso, pasar el video de esta organización Bible Project acerca de este libro, este relato graficado. Voy a pasarles algo de lo que es la introducción de este libro, ¿sí? Pero antes escuchemos un tema musical. Para poder seguir con el programa Un Encuentro con Jesús. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. La verdad, elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. A veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Claro,
Es difícil a veces poder continuar, no sí o sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tus brazos de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá en tu brazo de amor. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 El libro de Esther es uno de los más emocionantes y curiosos en la Biblia. La historia se desarrolla más de 100 años después del exilio babilonio de los israelitas, y aunque algunos judíos sí regresaron a Jerusalén, recuerda a Esdras y a Nehemías, muchos no lo hicieron. Así que el libro de Esther se trata sobre una comunidad judía viviendo en Susa, la ciudad capital del antiguo imperio persa. Los personajes principales en esta historia son dos judíos, Mardoqueo y su sobrina Esther. Y luego tenemos al rey de Persia, quien es el borracho pusilánime de la historia. Y luego tenemos al oficial persa, Amán, el astuto villano. Este es un libro curioso en la Biblia, principalmente por el hecho de que Dios nunca es mencionado ni una sola vez, lo que podría parecerte un poco extraño. Quiero decir, ¿no trata la Biblia acerca de Dios? Pero esta es una técnica brillante del autor, quien por cierto es anónimo. Es una invitación para leer la historia buscando la actividad de Dios, y hay señales de ella por todos lados. La historia está llena de, entre comillas, coincidencias muy extrañas y giros irónicos, y todo esto te obliga a ver el propósito de Dios trabajando, pero detrás de escena. Profundicemos la historia. El libro inicia con el rey de Persia organizando 2 banquetes elaborados que duran un total de 187 días, y todo es para mostrar su grandeza y esplendor. En el último día de la fiesta del banquete, él está muy borracho y demanda que su esposa, la reina Vasti, aparezca en la fiesta para él presumir de su belleza. Ella se niega y en su furia borracha, el rey repudia a Vasti y establece el ridículo decreto de que todos los hombres persas deben ahora ser los amos de sus propias casas. Y luego, él hace un concurso de belleza porque quiere encontrar una nueva reina. Es como una telenovela bastante mala, pero aquí es donde se nos presenta a Esther y a Mardoqueo. Esther oculta su identidad judía y entra al concurso de belleza y gana. Y el rey está tan obsesionado con Esther que la hace la nueva reina de Persia. Ahora, después de esto, y de manera todavía más providencial, resulta que Mardoqueo escucha a 2 guardias reales conspirando para matar al rey. Y le informa a Esther, quien informa al rey, y Mardoqueo recibe el crédito por salvar la vida del rey. Ahora, desde el principio hasta aquí, Dios no se menciona en ningún lado, pero todo parece haber sido ordenado providencialmente. ¿Qué está tramando Dios? Tienes que seguir leyendo. Después se nos presenta a Amán, quien no es persa. Es llamado Agageo. Es descendiente de los antiguos cananeos. Recuerda a Samuel, capítulo 15. El rey exalta a Amán a la posición más alta en el reino y demanda que todos se arrodillen ante Amán. Bueno, cuando Mardoqueo ve a Amán, se niega a arrodillarse, lo que por supuesto llena de ira a Amán. Y cuando se entera de que Mardoqueo es judío, Amán convence al rey de establecer un descabellado decreto para destruir a todas las personas judías. Y para decidir la fecha de la aniquilación de los judíos, Amán echó suertes. En hebreo eso se conoce como Pur. Recuerda este dato para después. 11 meses después, en el 13 de Adar, todos los judíos morirán. Después, Amán y el rey tuvieron un banquete en el que se sentaron a beber para celebrar su horrible decisión.
Así que ahora el enfoque está sobre Mardoqueo y Ester, quienes son la única esperanza para el pueblo judío. Ellos planean que Ester revele su identidad judía al rey y le pida que revierta el decreto. Pero dirigirse al rey sin ser requeridos por él es, según la ley persa, una acción que merece la muerte. Así que en una declaración clave, Mardoqueo está seguro de que incluso si Ester se mantiene en silencio, la liberación de los judíos vendrá de algún otro lugar. Y luego Mardoqueo se pregunta en voz alta y dice, ¿quién sabe? Quizá fuiste hecha reina para este mismísimo momento. Ester responde con valentía y se dispone a ir delante del rey con sus asombrosas palabras. Si perezco, que perezca. Sabiendo lo que sigue, vemos el irónico giro de todos los planes malvados de Amán. Ester recibe al rey y a Amán en un primer banquete y les dice que quiere hacer una petición especial a ambos en un banquete exclusivo al día siguiente. Amán sale del banquete completamente borracho y ve a Mardoqueo en la calle. Él se llena de ira y ordena que una gran horca o estaca sea construida para que Mardoqueo sea colgado en ella por la mañana. Parece que las cosas no pueden ir peor para los judíos y para Mardoqueo, pero de repente la historia da un giro. Sucede que esa noche el rey no puede dormir y hace que le lean las crónicas reales para tener una buena lectura en la cama. Y resulta que escucha acerca de cómo Mardoqueo salvó la vida del rey. Se le había olvidado completamente. Así que por la mañana, Amán entra para pedir la ejecución de Mardoqueo. Y el rey, en ese momento, ordena que Amán honre a Mardoqueo públicamente por haber salvado su vida. Así que ahora Amán debe guiar a Mardoqueo alrededor de toda la ciudad en un caballo real, diciéndoles a todos que lo honren. Este momento, la historia da un giro a todo el libro. Comienza la caída de Amán y el ascenso de Mardoqueo al poder. Mira cómo sucede. El día siguiente es el segundo banquete de Ester, así que el rey y Amán llegan y Ester le informa al rey, primero que nada, que ella es judía. Y segundo, que Amán ha establecido un decreto para asesinarla a ella y a Mardoqueo, quien salvó su vida, y para asesinar a todos los judíos. El rey había bebido mucho, así que cuando escucha estas noticias, vuelve a desatar su furia borracha y ordena que Amán sea colgado en la misma horca o estaca que hizo para Mardoqueo. La manera en que acabó Amán fue irónica y macabra. Pero la ejecución de Amán no resuelve el problema del decreto para asesinar a todos los judíos. Así que el enfoque está ahora en Ester y Mardoqueo, mientras hacen un plan para revertir el decreto. Ellos descubren que el rey no puede revocar un decreto que ya ha establecido. Así que en lugar de eso, el rey encarga a Mardoqueo que elabore un contradecreto. En el día asignado en el que se supone que todos los judíos serían asesinados, el 13 de Adar, se le ordena ahora a los judíos que se defiendan y destruyan a cualquiera que haya conspirado para matarlos. Luego, Mardoqueo, Ester y los judíos de todos lados organizan banquetes y fiestas para celebrar este nuevo decreto, y Mardoqueo es exaltado en un lugar junto al rey. Eventualmente llega el día del decreto y los judíos triunfan sobre sus enemigos. Primero destruyen a la familia de Amán y luego a todos los otros oficiales persas que se habían unido al complot de Amán. Y luego, un segundo día, ellos obtienen permiso para destruir a cualquiera que hubiera conspirado contra ellos en todo el reino. Y esto resulta en gozo y celebración, conforme los judíos son rescatados de la aniquilación. La historia luego cuenta cómo Ester y Mardoqueo establecieron por decreto esta fiesta anual de 2 días, Purim, para conmemorar su liberación de la destrucción. Y el nombre de la fiesta viene de la suerte que echó Amán. Recuerda, Purim. El libro concluye con un breve epílogo en el que Mardoqueo es exaltado como segundo al mando en el reino. Se nos dice acerca de su grandeza y esplendor real conforme los judíos florecen en el exilio. Ahora, da un paso atrás. Nota cómo toda esta historia ha sido diseñada. La historia estaba llena de giros irónicos, pero ahora podemos ver que la historia completa está estructurada como un giro irónico, incluso hasta los detalles. El esplendor, las fiestas y los decretos del rey son un reflejo del esplendor, las fiestas y los decretos de Mardoqueo al final. Ester y Mardoqueo salvan primero al rey, pero ahora, al final, salvan a todos los judíos. Y luego tienes la exaltación, los edictos y el banquete de Amán, que son revestidos por la exaltación, los edictos y el banquete de Mardoqueo. Y luego en el centro tienes las escenas en las que Ester y Mardoqueo hacen sus planes.
Y luego, los dos banquetes de Esther actúan como un marco alrededor del giro más grande de la historia, la humillación de Amán y la exaltación de Mardoqueo. Otra característica fascinante de este libro es la ambigüedad moral de los personajes. Vemos mucha bebida, ira, sexo y asesinatos, de los cuales Mardoqueo y Esther son parte. Sin mencionar la violación de muchos mandamientos en la Torá, como casarse con gentiles y comer alimentos impuros. Así que la historia no está colocando a Mardoqueo y a Esther como ejemplos morales, como si aprobara todo su comportamiento, pero sí son colocados como modelo de confianza y esperanza cuando las cosas van muy mal. Y así el libro de Esther regresa a esa pregunta con la que empezó: ¿por qué no se menciona a Dios? El mensaje de este libro parece ser que cuando parece que Dios está ausente, cuando su pueblo está en el exilio, cuando son infieles a la Torá, ¿significa esto que Dios ha terminado con Israel? ¿Ha Dios abandonado sus promesas? Y el libro de Esther dice que no. Nos invita a ver que Dios puede trabajar y que trabaja en el desorden y en la ambigüedad moral de la historia humana. Y Él utiliza para cumplir sus propósitos la fidelidad de personas que han transigido moralmente. Así que el libro de Esther nos pide que estemos dispuestos a confiar en la providencia de Dios, incluso cuando no la veamos trabajando, y a esperar en que no importa lo mal que se pongan las cosas, Dios está comprometido con la redención de su mundo. Y de eso trata el libro de Esther. Qué hermoso libro, ¿verdad? Sabemos que a veces nos cuesta cuando leemos la Biblia, ese libro, lo leemos, quizás algunos no lo leen porque son bastantes capítulos, no tantos, pero como que no está habituado el cristiano para leer así solamente letras y letras, siempre quiere un gráfico, algo que te llame la atención. Pero qué bueno que este trabajo, esta organización Bible Project acerca de todos y cada uno de estos libros, 66 libros, hermanos queridos, es una maravilla y nos da una idea general de todo lo que es el libro, ¿verdad? Y esto nos lleva a que nosotros ahora podamos volverlo a leer. Ya con estos gráficos, con todo lo que fue graficado, podemos entender mucho mejor, ¿verdad? Y como dice, Esther no perdió la oportunidad, o sea, no es que dudó del poder de Dios. Ella, en riesgo de su vida, pudo salvar a su pueblo. Dios usó esa vida. Agradecemos a Dios esto, hermanos queridos. Y algo más que quiero comentarles como una perlita para cerrar este programa es cuando nosotros nos predicaron la palabra de Dios, nosotros aceptamos. No perdimos esa oportunidad. No perdimos esa oportunidad. Y por eso, hermanos, Jeremías, cuando dice: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, le dice Dios, ¿no? Y Proverbios dice: el que me oyere y habitare confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Habitará confiadamente. Yo creo que hay oportunidades en nuestra vida para tener un encuentro con Jesús. Pero que podamos no dejar pasar esta situación, como dejaron pasar en la Biblia a estos tres personajes que les voy a acabar de mencionar. Pilatos, por ejemplo, que cuando se encontró con Jesús, Pilato le hizo una pregunta a Jesús, ¿no? Le dijo: ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad?, le dijo. Juan 18:38. Bueno, Pilato tenía la verdad enfrente de él. Si alguien podía dar esta pregunta esencial en respuesta fiable, era Jesucristo. Lo tenía ahí. Pero no esperó la respuesta y lo entregó a Jesús a sus enemigos. Otro personaje, Félix, ¿no? Cuando Pablo fue a poner su caso, ¿no? Porque él tenía que exponer su caso ante estas autoridades. Él estaba siendo preso, estaba siendo llevado preso, ¿verdad? Por la causa de Cristo. Y Félix quiso escuchar al apóstol Pablo, quien estaba prisionero. Pero cuando cuando Pablo empezó a hablar de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, así que Félix tuvo miedo. Y en vez de preguntar a Pablo cómo podía ser salvo, como cuando el carcelero
el momento donde todos dice que las puertas de la cárcel se abrieron y todos, pero no huyeron nadie, ¿no? Pero él pensó que todos habían huido y ahí le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Félix, para en esta situación poder preguntar cómo poder salvo, le respondió, dice según Hechos 24, 25, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Habrá tenido oportunidad? Segunda oportunidad. No sabemos ver, la Biblia no dice nada. Y por último, el rey Agripa, otro donde Pablo tenía que pasar por varios emperadores para ir a su caso que tenía en contra del Imperio Romano, ¿no? En cuanto a la palabra, todo esto. El rey Agripa dice que pasó por Cesarea, oyó hablar de Pablo. También quiso escucharlo. Querían escucharlo, así como los estudiantes griegos, ¿no? Que querían saber siempre algo nuevo, como cuando Pablo iba a predicar, ¿no? A hablar. El rey Agripa quiso escucharlo. Pablo le contó cómo él y el terrible enemigo cómo fue él, ¿no? Terrible enemigo de los cristianos. Pasó a ser un feliz prisionero de Jesucristo. Siendo perseguidor, ahora un prisionero de Jesús, ¿no? Por esas causas estaba en la cárcel, ¿no? Su discurso tocó, dice, el corazón del rey, quien le dijo en Hechos 26, 28, por poco me persuades a ser cristiano. Mire usted, pero dejó pasar. Por poco, ¿no? Por poco. Y acá no es por poco. Hay que entregarle ya la vida a Cristo. No leemos, hermanos, que estos tres personajes que les acabo de nombrar, de alto rango, hayan tenido una nueva oportunidad. No dice la palabra de Dios. No, escuchar otra vez el Evangelio. En un momento decidido de su vida, dieron marcha atrás. Quizás no dieron esa oportunidad. Igual, ante las consecuencias inmediatas de la elección que deberían tomar, por supuesto, porque era o creer a los que estaban a Jesús o a Pablo y ser realmente enemigos de Roma, como le dijeron, ¿verdad? De César. Y bueno, ellos tomaron una decisión, una elección que determinaría su eternidad. Por eso Hebreos, el capítulo 3, verso 15, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano querido, amigo querido, que tú nos estás viendo por este canal de YouTube, es hora de que tomes esa decisión. No dejes pasar esta oportunidad. Entrega tu vida a Cristo. Que realmente sea un cambio total en tu vida. Bueno, hermanos queridos, hasta aquí estuvimos en el programa Un Encuentro con Jesús. Gracias por acompañarme, gracias a todos mis hermanos. Un saludo especial a la Iglesia Puerto de Paz, a todos mis hermanos, a todos los ministerios, departamentos que están funcionando en la iglesia. Y bueno, pensamos que todo esto es para extender el Evangelio del Señor. Cada uno de ustedes que ve este video pueda compartir, eso siempre yo digo, suscribirse, compartir con los hermanos, con personas que no conocen a Cristo. Usted así está siendo partícipe de la gran comisión. Que Dios lo bendiga, hermanos queridos. Les saludo con la dulce paz del Señor. Un abrazo para cada uno de mis hermanos que me acompañan siempre en estos programas. Nos estamos viendo el día domingo con estudio bíblico. Tenemos el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 2, así que únase a este grupo para poder estudiar la palabra de Dios. Y el domingo, noticiero. Vamos a empezar la semana con noticias, ¿no? El panorama cristiano de noticias. Todo lo que está viviendo el pueblo de Dios en el mundo en estos últimos tiempos. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de Todos los mi lunes y tiempo. jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un Encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas.
Te esperamos.